palabra de Dios que vamos a recibir gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 13장 31절에서 33절 말씀입니다. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a las levaduras que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harinas hasta que tomó fue leudado. Amén. Va a pasar el asistente Pablo Sin para darnos el mensaje con el título Protagonista del crecimiento y del cambio. 신동윤 전도사님께서 나오셔서 성장과 변화의 주역이라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos. 함께 신앙 고백하시겠습니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están en sus casas entregando este culto por internet, y a los familiares que están juntos entregando. Digan conmigo, todos juntos decimos: seamos cambiador del campo. Seamos cambiador del campo. Seamos cambiador del campo. Amén. 현장을 변화시키는 주역이 됩시다. 아멘. Con el título del protagonista del crecimiento y el cambio, voy a dar la palabra hoy, la palabra dominical. Nosotros estamos mirando estos 3 semanas seguidos el libro del Mateo capítulo 13. Como le dije semana pasada, este libro también le dicen el libro de los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque está presentando muchas parábolas del reino de los cielos de Jesús. Hay muchísimas parábolas que están dando comparación del reino de los cielos. Y si vemos la Biblia, cuando explica el reino de los cielos, más que el significado del futuro, están hablando y están utilizando más por el significado actual. Por eso en Lucas capítulo 17, 20 al 21, los fariseos están preguntando a Jesús. Le dice: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Está preguntando: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios a Jesús? Y entonces Jesús le responde simplemente en 3 palabras. Le responde simplemente, le dice: el reino de Dios no viene con advertencia, tampoco dirán en lo cual aquí o en lo allí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, está hablando que no viene avisado. El reino de los cielos no viene con aviso, y tampoco el reino de los cielos llega en ese lado, en otro lado, sino el reino de Dios está cada uno en sus corazones. Esto es lo que dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el reino de Dios, el reino de los cielos, no es que se ve en nuestros ojos. O sea, no se ve en nuestros ojos el reino de los cielos, sino el lugar donde está la soberanía de Dios y el lugar donde está gobernando nuestro Dios. Ese lugar es el reino de los cielos. Por eso, donde, en una palabra más fácil, aquellas personas quienes
que aceptaron a Jesucristo 예수 그리스도 como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador, 인생의 주 ese lugar y ese corazón 그곳 그 ya 마음속이 llegó en reino de los cielos. 속에 벌써 천국이 Amén. 임하시라. O sea, ustedes, quienes se están entregando este culto en este momento, 여러분들 지금 이렇게 despiertos, bien uniformados, 여러분들 마음속에 esperando la palabra del Señor, ese corazón ya llegó en reino de los cielos. Amén. Espero que todos los creyentes del culto en español puedan entender esta palabra y que puedan cuidar este reino de los cielos que están en sus corazones. Amén. Pero aquí lo más importante cuando hablamos del reino de los cielos, lo que tenemos que ver bien es la parte de la soberanía de Dios y es la parte de la palabra de Dios. 말씀의 통치입니다. ¿Qué dice? Jesucristo, las personas que creen que Jesucristo vino a esta tierra 그리스도께서 en vestido del hombre, 인간의 옷을 입고 이 땅에 a esas personas que creen esta verdad, son las personas que 자들은 ya llegó el reino del cielo en sus corazones. 그들의 마음속에 천국이 임한 것입니다. Por eso ustedes cuando ven en Juan capítulo 1:1 y en Juan capítulo 1:14 está hablando perfectamente esta verdad. En Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, al principio la palabra estaba la palabra y esa palabra es la palabra de Dios. Esto es lo que está confesando. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Esto qué se refiere? Se refiere que transmitir el nombre de Cristo, esto es ampliar el reino de los cielos. Transmitir la palabra del Señor, transmitir el nombre de Cristo, eso es ampliar el reino de los cielos. Y cuando llega Jesucristo, es el momento donde se completa el reino de los cielos. Amén. Por eso nosotros podemos decir que esta época donde estamos viviendo, estamos en una época de ampliación del reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que concentrar de salvar las almas y tenemos que ampliar el reino de los cielos. Esto es muy importante. Vamos a ver más adelante, pero la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de levadura, ¿qué está mostrando? Está mostrando muy bien cómo se está ampliándose este reino de los cielos. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo de la palabra de Dios es que tiene la vitalidad en Evangelio. O sea, el Evangelio tiene fuerza, tiene vitalidad, por eso se levanta en cualquier momento. Por eso aquellas personas que escuchan el Evangelio y el que transmite el Evangelio va a obtener el crecimiento y el cambio en su vida. Y además esas personas quienes obtienen el Evangelio, cada vez pasando el tiempo, haciendo vida de fe en la iglesia, haciendo devoción en cada una de sus instituciones, esas personas seguramente van a experimentar la respuesta del crecimiento y va a establecer como protagonista del cambiador de este mundo. No cambiador de su barrio, sino va a convertirse como un cambiador de 237 naciones. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español que en el año 2021
puedan establecerse como protagonistas del crecimiento, del cambio, que puedan levantar y que puedan tener energía de salvar las vidas. Amén. 많은 영혼을 살리시는데 Como punto 1 es pronombres del crecimiento. Pronombre del crecimiento. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 13, versículo 31 hasta el 32. 같이 읽겠습니다. Leemos todos juntos. 함께 같이 읽습니다. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Jesús está hablando a través de esta parábola de la semilla de mostaza, nos está explicando cómo se está ampliándose el reino de los cielos. Si vemos en ese momento los judíos en ese momento cuando ellos querían expresar cosas pequeñas, cosas chiquitas, ellos siempre utilizaban esta palabra. Decían que se parece la semilla de mostaza. Ustedes no sé si algunos vieron alguna vez la semilla de mostaza. Es tan chiquito que se ve apenita. Es muy pequeño que por ahí los mayores que tienen edad, por ahí sin lente es casi imposible ver el tamaño de la semilla de mostaza. También en Mateo capítulo 17, 20, Jesús habla así. Nos da parábolas de la semilla. Dice así, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, aquí en Mateo capítulo 17, 20 está hablando que si ustedes tendrían una fe tan chiquito como la semilla de mostaza, no podría mover los montes de aquí para otros lados. Que si ustedes tendrían esa fe tan pequeña, no hay nada imposible. Eso es lo que está hablando Jesús a través del Mateo capítulo 17, 20. Pero como aparece en el capítulo, esta semilla es tan pequeña, pero vean ustedes, pero esa semilla que es ni siquiera que se ve bien, cuando crece se hace un árbol de 3 a 4 metros. No sé si ustedes vieron el árbol. Y hoy en el capítulo está diciendo que más adelante cuando crece vienen los pájaros, las aves y hacen nidos, hacen sus casas arriba de ese árbol. Quiere decir que es fuerte también. Como esto, el reino de los cielos empieza desde las cosas pequeñas. ¿Qué quiero decir? Ustedes, cuando yo le hablo, cuando los pastores hablan en el púlpito, hacemos la evangelización de 237 naciones, no piensen, una persona como yo, ¿qué voy a poder hacer? Una persona tan débil como yo, que no sé ni siquiera hablar bien, pero cuando Dios utiliza como Pedro, utiliza como sus discípulos. Amén. Por eso, aunque no sepamos hablar, cuando Dios empieza a actuar entre nosotros, si el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, aunque es una palabra tan pequeña de transmitir la palabra y el Evangelio, y esto después se hacen multiplicaciones de salvar a 237 naciones. Amén. Al final, ¿qué quiere decir? Esa semilla tan pequeña, ese evangelio que nosotros transmitimos a una persona, esto se hace un crecimiento gigante y se hace el árbol
y empieza a dar la influencia 믿음으로 자라서 a las aves. Como esto. Si nosotros transmitimos la palabra, esto al final se hace una influencia de salvar a 237 naciones. Amén. 우리가 전하는 그 복음이 이 Entonces, ¿qué quiere decir 되는 esto? 것입니다. Si ustedes tienen en sus corazones la vitalidad como la semilla de mostaza, 여러분의 마음속에 van a tener el crecimiento. Nada van a ser imposible. Amén. Todas las cosas imposibles se hace posible con la fortaleza 하나님이 de 주시는 la palabra de Dios. Amén. 말씀의 힘으로 En otra 가능하게 palabra, 되는 것입니다. 아멘. si ustedes tienen la vitalidad de Jesucristo, 여러분 안에 생명력이 todos los 있다면 días van a tener el crecimiento espiritual. 매일매일 영적으로 성장하게 됩니다. Amén. Quiero que ustedes realmente, quiero que 여러분들이 정말 vean un versículo por lo menos y que experimenten la palabra de Dios. Y 붙어서 그 말씀의 cuando 성취를 ustedes, aunque no 체험하시기 tengan 바랍니다. tiempo, quiero que vean 시간이 los 없으시더라도 mensajes. 메시지 들으시고 Ustedes, como ya saben, en vivo está saliendo los cultos del viernes, el culto de las 10 dominical y el culto en español. Hay 3 cultos que está subiendo marcando el culto en español. 금요기도 Ustedes, 있고, cuando 주일예배 ven 때 ese 유튜브를 culto, cuando 통해서 escuchan la 볼 수 palabra, 있는 통역이 되고 있습니다. ustedes 말씀을 van a tener el 들을 때 crecimiento espiritual y 영적 van a tener 성장이 이루어질 lleno de 것입니다. vitalidad en su 그리고 vida. Amén. 우리 삶 속에 생명력이 Y entonces, cuando obtenemos la vitalidad, ¿hasta cuánto crecemos? Hasta que se hace un árbol grande. Como le dije, se hace un árbol grande y vienen todas las aves y hacen nido en las ramas. Volviendo de hablar, a través del crecimiento espiritual, ustedes van a sobrepasar a sí mismos. ¿Qué quiere decir? No hay nada que me puedan evitar. Todas las debilidades míos, todos los que necesitamos, Dios nos llena y nos da la fuerza de sobrepasar mi debilidad y vamos a tener la capacidad de aceptar y salvar las almas a través del Evangelio. Amén. Cuando ustedes transmiten el Evangelio, no solo es el no creyente obtiene la fuerza, sino ustedes, el que transmite, también obtiene una nueva fuerza para seguir adelante. Por eso cuando ustedes ven, apóstol Pablo confiesa en Efesios 4:15, dice así, apóstol Pablo en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Dice que tenemos que crecer hasta llegar a nuestro Dios, quien es nuestra cabeza. Tenemos que llegar hasta Cristo, nuestro crecimiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener esta actitud espiritual de llegar hasta Cristo, parecer hasta Cristo. Quiere decir que aquí sale una palabra en todos. Todos tenemos que, dice, siguiendo la verdad, amor, crezcamos en todo, que crezcamos en todo. Esta palabra todos quiere decir, en nuestra vida, todos los días, en cualquier situación, en cualquier ambiente, nosotros tenemos que analizar todas las cosas espiritualmente. Amén. No pensarlo con mi pensamiento, sino siempre analizarlo espiritualmente. Y tenemos que aferrar que esa situación, ese momento, es la oportunidad de tener el crecimiento. Amén. Ustedes, cuando vean una carrera de autos, ¿cuándo es el momento que podemos pasar a ese auto? Si corremos en una línea recta, en una carretera recta, es difícil pasarlo en el otro auto porque tiene misma función, mismo motor. No hay diferencia, pero en las curvas ustedes pueden pasar ese auto adelante. Por eso, pero es difícil. Girar esa curva es difícil. Ustedes en este momento, aunque estén en malas situaciones por Corona 19, tengan dificultad como oró hoy el líder del grupo, aunque estén mal
우리가 힘든 상황이 있다 aunque 하더라도 necesiten sanidad, aunque estén enfermos, aunque estén mal económicamente, 병이 pero 들어서 ustedes 건강하지 este 않다 momento 하더라도 tienen que 경제적으로 utilizarlo 어려움이 como 있다 하더라도 plataforma 그 모든 del 것을 crecimiento espiritual. Amén. 영적인 성장을 Dios 할 수 entonces 있는 todo les 플랫폼으로 ayuda para 삼으셔야 bien. 됩니다. Amén. No hay ningún 모든 desperdicio. 것을 Todas las 하나님께서 cosas al 생각하여 final 선을 se unen 이루십니다. para y convierte para una cosa bien. Amén. 하나님께서는 Por eso, 그 모든 것들을 nosotros para ser así, 선을 siempre 위하여 en nuestros corazones tenemos que tener los tres solos 삼으시기 때문에 y tenemos que 우리는 tener la 참 concentración. 오직을 통해서 ¿Cuál 집중해야 es? 되는 것입니다. Tenemos que estar siempre grabado, enraizado, naturalizado por solo Cristo, 오직 por 그리스도, solo reino de, 오직 하나님 por reino 나라, de Dios y por solo lleno del Espíritu 오직 Santo. Amén. 성령만으로 각인 뿌리 체질되어야 Y entonces al 됩니다. estar grabado, enraizado, naturalizado por solo Cristo, por reino de Dios, 오직 그리스도, y por lleno del 하나님 나라, Espíritu 오직 Santo, 성령 충만으로 각인 뿌리 vamos a 체질되어야 tener y vamos a poder ocuparnos el papel de guardas de 237 naciones. Y vamos a ocupar el papel del médico de sanar a todos los enfermos que están teniendo problemas psicológicos mentales. Y al estar así podemos ser un embajador de la cumbre y que movemos a todo el mundo. Esto es la fortaleza, esto es la fuerza que Dios nos está dando solamente si nosotros aferramos la palabra de Dios. Amén. O sea, el Evangelio tiene una vitalidad enorme, tiene una vitalidad que ustedes ni siquiera pueden pensar. 여러분들 아마 상상도 하기 힘드실 Esta 만큼 fuerza, 그렇게 ustedes lo que tienen no es una fuerza simple, sino es una 단순한 fuerza 것이 que 아니라 nada es imposible. Imagínense 모든 ustedes. 것을 가능케 하게 ¿No 하는 quieren 힘입니다. tener esta 여러분들 fuerza? 상상해 보십시오. 여러분 이 힘을 갖고 싶지 Entonces 않으십니까? tienen que creer verdaderamente en la palabra de Dios y 진정으로 aferrar 하나님의 말씀을 el pacto 믿고 y la promesa de 그 Dios. 언약을 ¿Qué es 그 el pacto? 말씀의 Es salvar 약속을 las 믿으셔야 almas. 됩니다. Amén. 영혼 구원이라는 그 말씀. Como dijo el pastor el culto del viernes, 아멘입니까? el evangelismo no es difícil, es solo una vida de fe, no es complicado, sino solo ir a salvar las almas, solo ir a decir a Jesucristo. Esto es tener una vida de fe y tener el crecimiento. Amén. 그것이 영적 성장을 이루는 것이라고 말씀하셨습니다. Y entonces, 아닙니까? al momento cuando esa persona recibe Jesucristo 예수 y reconoce 그리스도를 y confiesa en su boca que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesucristo es la solución de todos los problemas, entonces ya a esa persona le llegó el reino de los cielos y no hay nada imposible y obtenemos nueva fuerza a través de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. 정말 전능하신 하나님을 통해서 모든 힘을 얻게 되는 것입니다. Ustedes cuando ven en el día Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en aposento alto de Marcos y 6월절에 ellos después de recibir lleno del Espíritu Santo, 마가다락방에 모든 ellos 제자들이 있었습니다. reconocieron que Jesús era la solución de todos los problemas. 그들이 Y ellos al reconocer esta verdad, al saber esta verdad, ¿qué es lo que hicieron? Ellos transmitieron y declararon este evangelio y empezó a levantarse multiplicaciones de 3,000 discípulos y se levantó aceptación de 5,000 personas. Vean ustedes esta vitalidad de la palabra, esta fuerza de la palabra. Y también por el martirio de Esteban, ese martirio fue la motivación de que se levantó ampliación del evangelio a Judea, Samaria, a toda Europa. No solo en su barrio, sino Judea, Samaria, hasta toda la Europa fue transmitido el evangelio por el martirio de Esteban. Entonces ustedes tampoco no quieren dejar ese monumento, no quieren dejar
여러분들이 이 esa 축복을 bendición. 남기고 싶지 않으십니까? 여러분들이 이 축복을 받기를 원치 않으십니까? Como ustedes saben, esta iglesia también empezó antes que nada con en la casa del pastor representante de en este momento. En una casa pequeña empezó, pero Dios bendició a través de la palabra y creció hasta, como ustedes ven, y están siendo un líder de hacer la evangelización de 237 naciones. Amén. Entonces solamente el porque es pastor representante pudo hacer, no, están totalmente equivocados. Ustedes en este momento, nuestro papel que debemos hacer es, ¿por qué estamos entregando el culto en español? ¿Por qué todos los domingos entregamos el culto y oramos, subimos el motivo de oración, el título de oración? ¿Por qué? Porque es el momento de hacer papel de la evangelización de Latinoamérica. Amén. Por eso están aquí los obreros coreanos, aunque no entiendan bien el idioma, hace lo posible como líder, están haciendo lo posible para la evangelización. Ese corazón es el que ve nuestro Dios. Aunque no entienda, el corazón Dios lo ve. Esa pasión por el Evangelio. Por eso siempre el líder y todos los grupos de los líderes importantes están haciendo esfuerzos, oraciones para la salvación de los 26 naciones. Amén. Amén. Por eso nosotros también tenemos que hacer ese papel. Nosotros quienes que sabemos hablar el idioma, nosotros también tenemos que salir a salvar las almas. Amén. Como esto, el Evangelio es la vitalidad, es el Evangelio es la palabra de Dios que tiene la fuerza que nadie puede frenar. Por eso nosotros tenemos que estar establecidos como protagonistas de la respuesta. Amén. Por eso, ¿cuál es el mensaje del año del 2021? Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Es fácil, solamente abrimos la boca bien grande y va a llenar nuestro Dios. Pero hay muchísimos creyentes que no quieren abrir la boca. Lo quieren dejarlo cerradito y no quieren que entre ninguna cosa, no. Entonces, ¿qué quiero decir? No es abrir la boca en el aire, sino está hablando ustedes. Muchas veces, a veces llamo a algunos creyentes o algunos amigos, dice, ¿pudiste ver la imagen del culto dominical? Y me dicen muchas excusas. No, para él no es excusa, es verdad, pero dice, no puede ver porque no tenía wifi, no puede ver porque no tenía crédito, o me quedé dormido, voy a ver después. No, eso es cerrar la boca. Aunque tenga un compañero no creyente al lado mío, del mismo nacionalidad, del mismo idioma, no hablar el Evangelio es cerrar la boca. No esperar la palabra de Dios, no leer la palabra de Dios y no orar, no tener comunicación con Dios, eso es cerrar la boca. ¿Eso qué quiere decir? Cerrar la boca quiere decir que Dios no existe para ellos. Para ellos no tiene la salvación. Por favor, que ustedes, quienes saben este misterio, esta verdad, quiero que vayan a transmitir, no tengan vergüenza. Ustedes por eso tienen que orar y tienen que abrir su boca de fe y tienen que abrir su boca de oración. Amén. Y entonces ahí Cristo nos intercede y actúa por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón empieza a actuar. Y para eso tenemos que estar siempre. Tenemos que tener la unicidad con la palabra del púlpito. Como le digo siempre, no pierdan ni un domingo la palabra del púlpito, por lo menos. Es muy importante para tener la corriente espiritual.
그래야지만 tenemos que aferrar la palabra del púlpito como palabra de nuestro, como palabra del pacto y esperar hasta el cumplimiento de esa palabra. Amén. Y estar orando a través de la palabra que tomaron y entonces ustedes ahí van a experimentar la bendición del crecimiento. Y entonces ahí van a recibir todas las cosas que necesitan ustedes, todas las cosas, introducciones que están ustedes metidos, caídos. Por eso, ustedes cuando se concentran en la palabra, Dios nos da abundantemente. Amén. El empleo, tema de visa, ¿sí? Trabajo, la familia, todo ustedes concentren en la palabra. Por favor, esto es, todos los creyentes experimentaron esta verdad. Todo esto es la evidencia. Vean ustedes, hay una palabra así. Las personas que crecen no se envejecen. Hay una palabra que las personas que tienen crecimiento continuamente todos los días no se envejece. ¿Qué quiere decir? Si nosotros frenamos de crecer espiritualmente también, vamos a envejecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Como esto, nuestra vida espiritual, todos los días tenemos que tener el crecimiento. Si llegamos a frenar este crecimiento, al final vamos a morir. Al final no valemos para nada. Al final, si frenamos este crecimiento, no va a funcionar las cosas bien. Por eso ustedes quiero que se concentren en la palabra. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que en el año 2021 puedan establecerse como pronombre del crecimiento y que todos puedan ser absolutos discípulos de Cristo. Amén. Punto 2 es líder del cambio. Líder del cambio. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. La palabra que está hablando en este versículo es la parábola de levadura. La parábola de levadura tiene en común con la parábola de la semilla de la mostaza. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Eso quiere decir que las cosas pequeñas después, al final, tiene un crecimiento muy grande. Las dos cosas, ¿sí? Pero hay una diferencia en estas dos parábolas, que es la parábola de semilla de mostaza habla del crecimiento propios. O sea, la semilla de mostaza crece solo y se hace fuerte y se hace grande. Pero la parábola de levadura está hablando el crecimiento a través de levadura, tiene otra persona, otro objeto obtiene el crecimiento, obtiene el cambio. ¿Qué quiere decir? Que esta levadura, cuando se mezcla, como vieron en el versículo, se mezcla con la harina y empieza a leudarse, empieza a hincharse, empieza a agrandarse esa harina. No importa, aunque sea una levadura de poca cantidad, al mezclarse esa levadura con la harina, empieza a hinchar esa harina y empieza a tener el crecimiento. Como esto, si nosotros miramos esta parábola espiritualmente, las personas que tienen evangelio, las personas que tienen levadura del evangelio, aunque ustedes sean solos, pueden cambiar las personas perdidos alrededor de ustedes. Amén. Ustedes, esa levadura del evangelio que tiene, aunque sea pequeña levadura, a través de esa levadura del evangelio, ustedes pueden cambiar las personas. Pueden hacerlo
como ellos también sean hijos de Dios. ¿No es algo increíble? 자녀가 될 수 Tiene 있도록 ese poder 여러분들이 ustedes. 바꿀 Quiero 수 que 있습니다. utilicen. 너무 어마어마한 일 아닙니까? Amén. 아멘입니까? Si realmente tenemos la levadura del Evangelio, 여러분들이 podemos cambiar la 복음의 identidad de esa 가지고 persona, 계시다면 de la 그 identidad 사람의 de 영적 Satanás, 정체성을 del hijo de 바꿀 수 있습니다. Satanás, pueden 사단의 cambiar 자녀에서 por el hijo de Dios. 하나님의 Amén. 자녀로 바꿔줄 수 있는 것입니다. 아멘입니까? Alrededor de ustedes, vean. 여러분들 주변을 Ustedes 한번 se 보십시오. fijan alrededor de ustedes, hay amigos, 여러분들 주위를 compañeros, 살펴보시면 familiares, 친구도 있고, 가족들도 있고, 지인도 ¿sí? 있고, Hay 있으실 muchos no 겁니다. creyentes, hay 그들 personas que 중에서 hacen 믿지 vida 않는 religiosos, 분들이 너무 많을 거고, metidos en las idolatrías. Ustedes 우상 숭배하는 사람들이 pueden 있을 cambiar a 것입니다. esas personas. 여러분들이 Amén. 그 사람들을 바꿀 ¿Por 수 있는 qué? 것입니다. Por el nombre de 아멘입니까? Jesucristo. 예수 그리스도로 Para eso, 바꾸실 수 있는 lo más 것입니다. importante es tener la valentía espiritual. 중요한 것은 Ustedes, si no tienen valentía espiritual, no pueden 영적인 hacer ninguna cosa. Ustedes tienen que ser 당당함이 있어야 valientes 되는 delante de la palabra del Señor. 여러분들이 Amén. 하나님 말씀 앞에 당당하셔야 되는 것입니다. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que estar experimentado perfectamente, que tiene en sus corazones el Evangelio que puede cambiar la vida. 그 복음이 Ustedes tienen que tener esa 삶을 바꿀 fe, 수 있다는 그 tienen que tener 믿음을 esa fe 가진다면 del cambio espiritual perfectamente. Amén. 영적인 변화를 En otra palabra, ustedes, 다른 después de 말- aceptar a 다른 Jesucristo, 말씀드리면 여러분들 예수를 las personas 영접한 tienen que 순간 confesar que no hay alguien tan feliz como yo. En este 나같이 mundo, 행복한 자가 las 없다는 personas 고백을 que 이렇게 할수 experimentaron 있습니다. Esta verdad, este evangelio, 진리를, siempre andan 복음의 diciendo 맛을 con 보는 sonrisas, 항상 toda la cosa 웃으며 es 살 수 feliz, 있고, toda la 모든 cosa 것이 es alegría, 즐겁고, toda la cosa es 모든 것이 agradecimiento a 기쁘며, nuestro 모든 Dios. 하나님께 감사할 일뿐입니다. Y andan diciendo, yo soy una persona muy feliz de este mundo. 나는 이 세상에서 No 가장 importa 행복한 ustedes 사람이다라고 estén 말하고 다닐 수 en 있게 되는 situaciones, malas situaciones. 것입니다. No 상황이 importa si 나쁘든 su 좋든 trabajo es duro. 상관없습니다. No importa si no 하는 pueden 일이 dormir por el 어렵고 trabajo. 쉽든 상관없습니다. Pero 일 ustedes 때문에 잠을 si 많이 experimentan 자는 este 것은 evangelio, 상관없습니다. 여러분들이 su vida 복음을 체험하신다면 va a ser, 여러분들의 va a 삶은 llenarse la vitalidad y de felicidad. Amén. Quiero que 생명력과 ustedes 행복함을 que 느끼실 puedan 수 있습니다. tener esta experiencia. 여러분들이 이 체험을 하시는 아멘. 겁니다. 아멘입니까? 아멘. Por eso es muy importante. Ustedes, 그렇기 por 때문에 eso, 매우 중요한 tienen 게 que transmitir este evangelio 이 y esta 복음을 bendición 전해야 verdadera 이 진리의 a los campos 축복을 donde están 여러분들이 ustedes. 계신 Amén. 현장에서 Quiero que esta 전해야 semana 됩니다. ustedes vean a sus 이번 alrededores. 주에 여러분들 Pero 주변을 realmente 살펴보십시오. quiero que ustedes puedan hacer, 여러분들 ¿sí? 하실 수 있습니다. que ustedes puedan decir este 여러분들 nombre de Jesucristo. 이 예수 그리스도의 이름을 전하실 수 Amén. 있습니다. Y entonces ustedes van a establecerse firmemente como un líder de cambiador del campo y más adelante van a ser un líder que cambian en sus naciones por el Evangelio y a 237 naciones. Amén. 237 나라를 살릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. Hay un libro llamado Costumbre de Latir. Costumbre de latir. ¿Qué quiere decir? Ese libro ofrece diferentes ideas de restaurar el latido en mi vida cotidiana. 그것은 바로 Ustedes, 건조한 ¿qué quiere decir? Hay una 바꿀 수 palabra 있는 설렘에 impresionante en este 대해서 libro. 많은 Dice 이야기를 하고 있는 책인데요. Dice así, si laten es inocente, si laten su corazón es 우리 inocente, 마음이 si no laten es culpable. 무죄이고 설레지 않으면 Si vemos esta palabra, 이렇게 홍보합니다. No solo en nuestra vida cotidiana, 이것은 sino 우리의 일상의 en nuestra vida espiritual también podemos 영적인 decir 삶에서도 que si no latemos haciendo vida de fe, 우리 마음이 si no latemos 설레이지 않으면 si no latemos por escuchar la palabra de Dios, no vamos a tener el crecimiento espiritual. Amén. Yo cuando estaba mirando esta palabra dije, es verdad. No estoy, yo antes cuando empecé a creer a Jesucristo tenía la temperatura cálido y latía mi corazón por escuchar la palabra de Dios, por orar,
두 y 분이 escuchaban 섰습니다. las alabanzas, salían las lágrimas del agradecimiento del 기도할 Señor. 때, 찬양할 Pero 때 정말 눈물이 나게 En estos días, ¿no 가슴이 será? 두근댔었습니다. No me late mucho como antes. 근데 Estuve en 지금은 esa duda. 어, Quiero que ustedes también 전에처럼은 두근거리지 않네 quiero, 라는 tienen 생각을 하게 que 되었는데 latir sus corazones por 여러분들의 escuchar la palabra, 심장이 de 하나님의 esperar 말씀을 la palabra. 들을 때 Amén. 그 심장이 가슴이 두근거리고 그 기대하는 마음이 있어야 됩니다. 아멘입니까? Amén. Por eso ustedes, al latir, al palpitar, al latir sus corazones, 심장이 ¿qué 이렇게 van a hacer 설레고 ustedes? Van a concentrar. 두근댈 때 van a concentrar 두근대는 a esa 마음으로 persona. Ustedes vean, 그 cuando 사람을 ustedes hay 복음을 algunos 전해야 될 사람에게 집중을 algunos 하고 opuestos que le gustan o vean las parejas de los novios, 그런 ¿qué hacen? 사람이 있을 때 Antes 어떤 물건을 antes de encontrarse, antes de ver, ustedes empiezan a latir sus corazones de esperar a ver mi novia, mi novio, ¿sí? Y están esperando y todo el tiempo están pensando de mi novia, de esas personas que le gustan. Es lo mismo, ustedes tienen que latir sus corazones al escuchar la palabra de Dios. Tienen que latir sus corazones y preparar y desear de escuchar la palabra de Dios. Y tienen que latir sus corazones para ir a transmitir este evangelio a los no creyentes para que tengan la misma salvación que obtuve yo. Esto es una vida de fe. Amén. Espero que ustedes, ese corazón, esa emoción, ese latido que en este año 2021 puedan tener la restauración. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español con este latido que conecta la vitalidad espiritual, puedan hacer una vida de fe y que puedan ser firmemente de ser un líder, de cambiador en los campos donde están ustedes. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber compartido esta palabra tan valiosa, que esta palabra es nuestra fortaleza para vivir en nuestra vida. Señor, háganos abrir nuestra boca grande teniendo la unicidad con la palabra del púlpito y que podamos crecer para llegar hasta Dios. Y también háganos tener la valentía espiritual y a través de esa valentía espiritual que tengamos el corazón latiendo 24 horas por el Evangelio y que podamos esperar la palabra del púlpito. Señor, ayúdanos esta semana o este año para que podamos transmitir la palabra por lo menos a un alma que están perdidos, que están esperando esa palabra de nosotros. Señor, danos fuerza, fortaleza en esta semana y háganos concentrar en la palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.